Muy queridos hermanos, vamos a empezar esta semana del catecismo. Nos unimos todos en oración antes de empezar este conjunto de charlas. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen María que nos acompañe para que conozcamos mejor, profundizar en nuestra fe y transmitirla con gozo y alegría a los demás. Nos ponemos bajo la protección de la Virgen. Ella nos cuida, ella nos acompaña. Estamos viviendo un momento difícil, pero de la mano de María vamos a salir adelante, porque con la Virgen estamos siempre con Jesús, y con Jesús todo lo podemos. Le pedimos a la Virgen que nos ayude a aprovechar estos días de forma. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, empezamos hoy la semana del catecismo. Vamos a estudiar el catecismo de una manera muy sintética. Es imposible explicar todos los números del catecismo, pero sí es posible, con un poquito de paciencia, ir desarrollando las ideas centrales del catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a empezar, por lo tanto, con la primera exposición. Y vamos a hablar del catecismo, nociones generales. Es la primera exposición, que es la base para conocer el catecismo. Para hacer la exposición más sencilla, he preparado preguntas con respuestas. ¿De dónde viene la palabra catecismo? De un verbo griego, categeo, que significa proclamar con voz fuerte. La palabra catecismo viene de un verbo griego categeo, que significa proclamar con voz fuerte. Cuando uno quiere comunicar un mensaje, tiene que hablar con voz fuerte. No te digo que grites como el padre Carlos. Algunos me dicen, padre, usted habla muy fuerte. Yo tengo una anécdota. Cuando fui una vez a una parroquia, luego de la misa, una señora muy mayor se me acercó y me dijo, padrecito, le felicito, porque a usted yo sí le he escuchado, ya que yo soy sorda, me dice. No se trata de gritar, ciertamente, pero cuando uno quiere comunicar una buena noticia, debe hablar con voz fuerte. Es importante que comuniquemos la doctrina de Cristo, que es la doctrina de la Iglesia, y que está en el catecismo, con voz fuerte. Y para ello hay que conocer el catecismo. ¿Qué es el catecismo? Es un texto aprobado por la Iglesia y que contiene de forma ordenada la doctrina católica. Es un texto, por lo tanto es un libro. El catecismo es un libro, un texto. Está escrito. Ha sido aprobado por la Iglesia. Es un texto que tiene la aprobación de la Iglesia y que va a explicarnos con un orden la doctrina católica. Fíjense lo que está con letra negrita. Texto. Es un libro. ¿Libro aprobado por quién? Por la Iglesia Católica.
¿Y qué encuentra uno en el catecismo? Un orden, hay un orden, como vamos a ver hoy. ¿Y cuál es el contenido del catecismo? La doctrina católica. Es un texto aprobado por la Iglesia y que contiene de forma ordenada la doctrina católica. ¿Qué tipos de catecismos hay? El catecismo mayor y el catecismo menor. El catecismo mayor es es el catecismo oficial, aprobado por el Papa, en este caso concreto por el Papa San Juan Pablo II. Y cada obispo, en su lugar, hace un resumen para que los fieles puedan entender mejor este catecismo y sale el catecismo menor. Este es el catecismo gordito, el catecismo mayor, y este catecismo mayor ha pasado por un proceso de liposucción y tenemos el catecismo menor. Tenemos el catecismo mayor, que es denso, hay que leerlo con calma. Los sacerdotes debemos explicar con calma el catecismo mayor. Hay partes que son densas, pero el catecismo menor todos podemos leerlo y es lo que se recomienda que uno lea en primer lugar. El catecismo menor son preguntas y respuestas porque la idea es que se conozca de una manera sencilla la doctrina católica. Por lo tanto, tenemos el catecismo mayor, el catecismo gordito y el catecismo menor, el catecismo flaquito. Padre Carlos, ¿basta con leer el catecismo menor? Sí, basta. Pero para profundizar tenemos el catecismo mayor. ¿Qué es el catecismo mayor? Es el catecismo oficial de la Iglesia, es para la Iglesia Universal, es aprobado siempre por el Papa, el más reciente es del año 1992. El catecismo mayor es el catecismo oficial de la Iglesia Universal. El catecismo que nosotros utilizamos fue aprobado por el Papa San Juan Pablo II, el año 1992. ¿Cuántos números tiene el catecismo actual? Tiene 2.865 números. Y el reto de estas exposiciones es explicar lo esencial de los 2.865 números. Son 2.865 números. Ahora, yo no les voy a explicar los 2.865 números, pero sí las ideas centrales. Como sacerdote tengo la obligación de ayudarles a entender el catecismo. ¿Dónde está la doctrina católica? ¿Y qué es el catecismo menor? Es un resumen del catecismo mayor, tiene que ser aprobado por el obispo del lugar, es para la iglesia particular. Aquí tenemos este catecismo menor, que fue un trabajo del anterior arzobispo de Lima, el cardenal Juan Luis Cipriani, sacó este catecismo menor. Son preguntas y respuestas y de una manera muy sencilla se nos va explicando la fe. El catecismo menor es muy importante porque es fácil de leer y ya nos da las ideas centrales contenidas en el catecismo mayor porque es un resumen del catecismo mayor. ¿Cuál es el contenido del catecismo? Es la doctrina católica. Nosotros, como católicos, debemos conocer nuestra fe. Católico ignorante se vuelve protestante. Hay que conocer nuestra fe. No estoy diciendo que te aprendas de memoria todos los números del catecismo, pero sí estoy diciendo que hay que conocer lo básico de la doctrina católica. Y por eso, en estas clases, vamos a dar un contenido esencial. Vamos a dar la sustancia. ¿Qué significa la sustancia? No es la sopa, por si acaso.
Seguramente ahora en la cena algunos van a tomar sustancia. No es la sopita, la sustancia. La sustancia es lo esencial que vamos a explicar en estas clases. ¿Cómo se explica la doctrina católica en el catecismo? El catecismo tiene 4 partes. ¿Cuántas partes tiene un catecismo católico? 4 partes. Todo catecismo católico tiene 4 partes. El credo, los sacramentos, los mandamientos y el Padre Nuestro. Las verdades de fe, el culto cristiano, la moral cristiana y la oración cristiana. Repito, todo catecismo católico tiene 4 partes. Lo que hay que creer, el credo. Lo que hay que celebrar, los sacramentos. Lo que hay que vivir, los mandamientos. Lo que hay que pedir, el Padre Nuestro. En el catecismo encontramos 4 partes. El credo, los sacramentos, los mandamientos y el Padre Nuestro. Es decir, las verdades de fe, el culto cristiano, la moral cristiana y la oración cristiana. Y cada una de estas partes se puede sintetizar con un verbo. Las verdades de fe, creer. El culto cristiano, celebrar. La moral cristiana, vivir. La oración cristiana, pedir. Todo catecismo católico tiene 4 partes: el credo, los sacramentos, los mandamientos y el Padre Nuestro. ¿Qué títulos tiene el catecismo actual sobre cada parte? El catecismo actual, que es este catecismo del año 1992, tiene como primera parte la profesión de fe, el credo, se explica el credo. Luego, la celebración del misterio cristiano, se explican los sacramentos uno por uno, los 7 sacramentos. Luego, la vida en Cristo, los mandamientos, se explica mandamiento por mandamiento. Y la oración cristiana, el Padre Nuestro, se explica el Padre Nuestro, que es la oración de los hijos de Dios, la oración que nos ha enseñado Jesús. En eso consiste el catecismo de la Iglesia Católica, en conocer el credo, en conocer los sacramentos, en conocer los mandamientos y en conocer el Padre Nuestro. Y cuando hablo de conocer, no estoy diciendo solamente recitar el credo o saber de memoria cuáles son los sacramentos o saber de memoria cuáles son los 10 mandamientos o recitar el Padre Nuestro, sino qué significa el credo, qué significa cada sacramento, qué significa cada mandamiento, qué significa cada petición del Padre Nuestro. Hermanos, hay que dar razón de nuestra esperanza. Hay que saber explicar nuestra fe. Vamos entonces a preguntarnos cuáles son las fuentes del catecismo. El catecismo bebe de la Sagrada Escritura, de la tradición viva de la Iglesia y del magisterio. Es decir, que todo el catecismo está lleno de citas de la Biblia, está lleno de textos propios de la tradición viva de la Iglesia y está lleno de textos del magisterio. En el catecismo encontramos una riqueza bíblica impresionante. La cantidad de citas bíblicas es impresionante, porque todo lo que cree la Iglesia está en la Biblia. Que quede claro, hermanos, antes de leer la Biblia hay que conocer lo básico del catecismo. El catecismo bebe de la palabra de Dios. Todo lo que enseña la Iglesia está en la Sagrada Escritura. Y la Sagrada Escritura se lee en la tradición viva y el magisterio explica la palabra de Dios. Decía San Juan Pablo II, un catecismo debe presentar fiel y orgánicamente las enseñanzas de la Sagrada Escritura, de la tradición viva de la Iglesia y del magisterio auténtico. Es decir, que nosotros
nos encontramos en el catecismo con textos de la Sagrada Escritura, nos encontramos con la tradición viva de la Iglesia y con el magisterio. ¿Qué es la Sagrada Escritura? Es la Biblia, es la palabra de Dios puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? El Antiguo Testamento tiene 46, el Nuevo Testamento 27, en total 73 libros. La Sagrada Escritura siempre tiene que ser lo primero, pero la Escritura, la Biblia, hay que leerla en la tradición viva. Por eso, para conocer la Sagrada Escritura, hay que leerla en la iglesia y no de forma individualista. Porque si tú lees la Biblia de forma individualista, no la vas a entender. Necesitas que alguien te ayude. ¿Quién te ayuda? La iglesia, la comunidad, los sacerdotes te explican. Porque la iglesia es quien ha definido los libros de la Biblia. Por eso les hago una pregunta con una bendición potente que se van a desmayar. ¿Qué es primero, la iglesia o la Biblia? Primero es la iglesia. La iglesia es la que ha definido la Biblia, ha definido los libros que forman parte de la Sagrada Escritura. Primero está la iglesia como comunidad ungida por el Espíritu Santo. Y la iglesia es la que nos ha dicho, son 4 los evangelios, no son 8 ni 10. La iglesia nos ha dicho, son 46 libros los que forman parte del Antiguo Testamento y 27 libros los que forman parte del Nuevo Testamento. Primero estaba la comunidad llena del Espíritu Santo, y la iglesia es la que nos dice, estos son los libros inspirados. Puesto que la iglesia es quien ha definido los libros de la Biblia, la iglesia nos enseña a leer la Biblia. Por eso es importante darnos cuenta que todo lo que enseña la iglesia está en la Biblia. Y la Biblia no puede ser el adorno de tu sala. Hay que abrir la Biblia, hay que leer la Biblia, siempre bajo la guía de la iglesia. Y nos ayuda mucho, por ejemplo, participar de la misa diaria, escuchar el Evangelio del día. Eso nos ayuda a familiarizarnos con la Sagrada Escritura. Todos los días meditemos en el Evangelio del día y así vamos profundizando en la palabra de Dios. ¿Qué es la tradición de la iglesia? Es la palabra de Dios transmitida en la vida de la iglesia. La palabra de Dios se transmite en la vida de la iglesia. Es la tradición. La Biblia no está flotando, está en una comunidad viva. Está dentro de una vida. Esa vida, que es la vida de la iglesia, que permite transmitir la palabra de Dios, es la tradición. Y la tradición me lleva a la liturgia, me lleva a las enseñanzas de los padres de la iglesia, que son los santos teólogos de los primeros siglos, por ejemplo, San Ambrosio, San Agustín, San León Magno, San Ireneo, San Gregorio de Niza, etc. Los santos teólogos de los primeros siglos expresan la tradición y las enseñanzas y ejemplos de los santos. Repito, la tradición de la iglesia es la vida de la iglesia donde se hace posible leer correctamente la Biblia. Y cuando hablamos de la vida de la iglesia, estamos hablando de su liturgia. Estamos hablando de las enseñanzas de los santos teólogos de los primeros siglos, que son los padres de la iglesia. Estamos hablando de las enseñanzas y ejemplos de los santos. Todo ello forma parte de la tradición de la iglesia. Y la tradición es algo vivo, no es algo del pasado. La liturgia es viva, es actual. Lo que han enseñado los padres de la iglesia son enseñanzas clásicas. Los padres de la iglesia son los clásicos de la fe. No pasan de moda. Así como en la música hay clásicos, seguramente algunas hermanas que me están escuchando, si yo les pregunto clásicos de la música, me van a decir Los Panchos, padre. Me hace recordar mis tiempos. Los Panchos son clásicos. No pasan de moda. Pues los padres de la iglesia en la fe son clásicos.
las enseñanzas de San Agustín, las enseñanzas de San Ambrosio, las enseñanzas de San Ireneo, las enseñanzas de San León Magno, etc. Y los santos no pasan de moda. Los santos reflejan a Cristo y Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, la tradición de la iglesia me lleva a la liturgia, a los padres de la iglesia y a los santos. Y para poder leer la Biblia necesito la liturgia, necesito las enseñanzas de los padres de la iglesia, necesito contemplar a los santos. ¿Y qué es el magisterio de la iglesia? Es la enseñanza autorizada de los legítimos pastores. ¿Quiénes son los legítimos pastores? El Papa y los obispos en comunión entre sí con el Papa. ¿Qué pasa cuando un obispo no está en comunión con el Papa ni en comunión con los otros obispos? Ese obispo está despistado. Hay que ajustarle un tornillo, con todo el respeto que se merece. Los obispos deben estar en comunión entre sí y con el Papa. Las enseñanzas autorizadas de los legítimos pastores tienen que ser escuchadas por todos nosotros. El magisterio es la enseñanza autorizada del Papa y de todos los obispos que están en comunión entre sí con el Papa. ¿Qué implica conocer el magisterio de la Iglesia? Las enseñanzas de los concilios ecuménicos, que son 21 concilios, que podría ser tema de otra charla, ahora no. Hay 21 concilios ecuménicos y todos son importantes. El último concilio fue el Concilio Vaticano II, realizado de 1962 a 1965, y tenemos las definiciones dogmáticas de los papas. La última definición dogmática de un papa fue el Papa Pío XII, que definió el dogma de la Asunción de María. Fue la última definición dogmática de un papa. Entonces, para conocer el magisterio hay que conocer los concilios ecuménicos y hay que conocer las definiciones dogmáticas de los papas. ¿Cómo leer el catecismo? Comenzar por el catecismo flaquito. Comenzar por un catecismo menor, por ahí, por acá. Hay que comenzar por el coquito. Primero se aprende a sumar y a restar y luego viene la multiplicación y la división. Fijar las verdades centrales. Leer el catecismo menor y fijar las verdades centrales, leer, fijar las verdades y de ahí podemos pasar a leer con calma este catecismo mayor, el catecismo gordito, de tal manera que si nosotros leemos con profundidad el catecismo, podemos comprender mejor la Biblia. Por eso les recomiendo que cuando lean el catecismo mayor, fíjense en los textos bíblicos que están aquí presentes, porque todo lo que enseña la Iglesia está en la Biblia. Por eso también en este año, con la pastoral bíblica, hemos programado el estudio de los libros de la Biblia. ¿Qué posición ocupa el catecismo en la misión de la Iglesia? El catecismo se inserta en la misión profética de la Iglesia. ¿Cuál es la misión profética de la Iglesia? Enseñar. La misión de la Iglesia es evangelizar. Y dentro de la evangelización está la misión profética. ¿En qué consiste la misión profética? En enseñar la verdad, en anunciar la verdad y por tanto en denunciar la mentira. Y para que yo anuncie la verdad, tengo que conocer la verdad, tengo que conocer la doctrina católica. ¿Cómo voy yo a anunciar la verdad si no la conozco? Por eso es importante conocer lo básico del catecismo, porque todos somos profetas. Si en este momento yo les digo, levanten la mano los que son profetas, todos ustedes deberían levantar la mano porque todos los bautizados son profetas. Y el profeta anuncia la verdad, el profeta enseña la verdad, no tiene miedo de anunciar la verdad. Ese es el profeta, el que proclama la verdad. Y para proclamar la verdad hay que conocerla, y eso implica conocer la doctrina católica. Hoy en día, por ejemplo, hay una gran crisis moral
y nosotros debemos conocer la moral de la iglesia. ¿Y dónde está la moral de la iglesia? En el catecismo. ¿En qué parte? En la tercera parte. Acuérdense las 4 partes. Les tomo examen sin nota: el credo, los sacramentos, los mandamientos, el Padre Nuestro. La parte moral está en los mandamientos. ¿Por qué es importante conocer el catecismo? Porque contiene lo esencial de la doctrina de Cristo. La ignorancia religiosa nos hace daño. ¿Qué vamos a comunicar a los demás? Nadie da lo que no tiene. Alguna vez he contado que en la avenida Sucre hay un muchacho que vende fundas para los timones de los carros y se pone en la calle a vender. Y se hizo mi amigo porque yo antes caminaba mucho por ahí. Y de vez en cuando se confesaba conmigo en la calle. Y un día me dice: padrecito, ya tengo enamorada. Y es muy espiritual. Dios me ha bendecido, es muy espiritual. ¿Ah, sí? ¿Es muy espiritual? ¿Y por qué dices que es espiritual? Porque hace espiritismo. ¡Oh, es bruja, hermano! Si hace espiritismo es una bruja. Fíjense la ignorancia. Se había metido con una bruja. Se condena el espiritismo. El espiritismo es un pecado grave, es brujería. Fíjense a dónde nos lleva la ignorancia religiosa. Por eso es importante conocer lo básico de la doctrina católica. Decía San Juan Pablo II que la luz de la verdadera fe libre a la humanidad de la ignorancia y de la esclavitud del pecado para conducirla a la única libertad digna de este nombre, la de la vida en Jesucristo bajo la guía del Espíritu Santo. San Juan Pablo II nos regaló este catecismo y lo hizo porque estaba convencido que la ignorancia es un gran mal. Y la ignorancia lleva a obrar mal. Por eso hay que conocer la verdad. Debemos conocer la verdad. La verdad nos hace libres. Estamos llamados, por tanto, a conocer nuestra fe leyendo el catecismo. Bien, entonces vamos ahora a la segunda exposición. La primera exposición es como el pisco sour que les ha abierto el apetito. Ahora viene la entrada. Viene el ceviche, la entrada. Recién han probado el pisco sour. Y el jueves o el viernes ya les voy a dar la pachamanca y el aeropuerto para que se empachen. Vamos ahora a compartir otra exposición. Vamos a compartir otra exposición que es ya entrar en la primera parte y que tiene que ver con el credo. Vamos a hablar ahora de creo en Dios. Estamos entrando ya al contenido del catecismo. Vamos a comenzar con el credo. Y el catecismo nos habla de lo que significa creo en Dios. Yo soy el primero y el último. Isaías 44:6. Recordemos que el catecismo tiene 4 partes: el credo, los sacramentos, los mandamientos y el Padre Nuestro. Ahora vamos a desarrollar creo en Dios. Hemos entrado al ceviche, ya pasamos el pisco sour.
¿Qué decimos cuando afirmamos creo en Dios? Afirmamos que Dios es uno y trino. La verdad central de la fe es el misterio de la Trinidad. ¿Cuál es la primera verdad que nosotros confesamos? Que Dios es uno y trino. Por eso, la verdad de la Trinidad marca nuestra vida. Nos santiguamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Recibimos la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Somos absueltos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, la verdad central de nuestra fe es el misterio de la Trinidad. Nuestra fe es trinitaria. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Solo Dios puede dárnoslo a conocer revelándose como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Catecismo de la Iglesia Católica número 261. Por si acaso, las letras CEC expresan Catecismo de la Iglesia Católica. Esas son las siglas del Catecismo de la Iglesia Católica, CEC, porque son las primeras letras de la expresión Catecismo de la Iglesia Católica cuando se dice en latín. El misterio central de la fe y de la vida cristiana es el misterio de la Trinidad. Es la verdad central de nuestra fe. ¿Dónde aprendemos que Dios es uno? En el Antiguo Testamento, y son 46 libros. El Antiguo Testamento nos habla que Dios es uno. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Deuteronomio 6:4. ¿Qué más nos dice el Antiguo Testamento sobre Dios? Que Dios es omnipotente, Sabiduría 11:23. Que Dios es eterno, Salmo 90. Que Dios es omnipresente, está en todas partes, Salmo 139. Que Dios es omnisciente, lo sabe todo, Salmo 139. Que Dios es verdadero, Tobías 3:2. Que Dios es fiel, Oseas 2:22. Y que Dios es misericordioso, Éxodo 34:6. El Antiguo Testamento nos dice que Dios es uno, pero ese único Dios es omnipotente, lo puede todo, es eterno, trasciende el tiempo, es omnipresente, está en todas partes, trasciende el lugar, es omnisciente, lo sabe todo, trasciende todo conocimiento, es verdadero, no engaña. Dios es verdadero, Dios es la verdad. Dios es fiel, Él cumple lo que promete. Y Dios es misericordioso. Dios no se deja ganar en generosidad. Es compasivo y misericordioso. Todo esto nos lo enseña la Iglesia en el Catecismo, apoyándose en la palabra de Dios. Fíjense cómo el Catecismo bebe de la palabra de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios por excelencia en el Antiguo Testamento? Es Yahvé. Éxodo 3:14. Las 4 letras sagradas se pronuncian Yahvé, el que es. Yo soy el que soy. Ya hemos hablado en las charlas bíblicas que no es correcto la pronunciación de Jehová, que es un artificio. Hay que quedarnos con esta idea. La pronunciación correcta de las 4 letras sagradas es Yahvé. ¿Y qué significa Yahvé? El que es. Yo soy el que soy. Por si acaso, Yahvé no significa yo mismo soy. Eso es una criollada. ¿Qué significa Yahvé? El que es. Yo soy el que soy. El Dios de nuestra fe se ha revelado como el que es. Se ha dado a conocer como rico en amor y fidelidad. Éxodo 34:6, Catecismo de la Iglesia Católica número 231. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que el nombre de Dios por excelencia en el Antiguo Testamento es Yahvé, el que es, o yo soy el que soy. ¿Cuáles son las consecuencias de la fe en el único Dios? Cuando nosotros leemos el Catecismo de la Iglesia Católica,
encontramos que creer en un solo Dios trae unas consecuencias. Reconocer la grandeza y majestad de Dios, vivir en acción de gracias, reconocer la unidad y la dignidad de todos los hombres, usar bien las cosas creadas, confiar en Dios siempre. Nosotros creemos en un solo Dios. Hay que reconocer la grandeza y majestad de Dios. ¿Quién como Dios? Se adora solo a Dios. Dios es lo máximo. Nadie como Dios. Hay un solo Dios. Hay que ser agradecidos con ese único Dios. Vamos a preguntarnos en este momento cuántas veces hoy, a lo largo del día, he dicho, gracias, Dios mío. Hay que ser agradecidos con Dios. Hay un solo Dios que lo ha creado todo. Por tanto, todos los hombres venimos del mismo Dios, de tal manera que formamos parte de una familia, de la familia humana. Hay una unidad entre todos los hombres y por eso debemos respetarnos los unos a los otros. Y Dios nos ha creado con una dignidad, con un valor. Nadie puede maltratar a una persona. Dios lo ha creado todo lo que Dios ha creado es bueno, hay que respetar también la creación, hay que cuidar la creación y por supuesto hay que confiar en Dios siempre. Ese único Dios que lo ha creado todo no se ha desatendido de su creación, nos está cuidando, hay que confiar en Dios y en este tiempo de pandemia hay que confiar más en Dios. ¿Qué mérito tiene que confiemos en Dios cuando todo es color de rosa? El mérito es confiar en Dios cuando parece que no hay salida, pero siempre hay salida, porque Dios nos da su gracia para salir adelante. Confiemos en ese Dios que nunca falla. Confiemos siempre en ese Dios que nos ha creado, que nos salva, que nos santifica. La fe en Dios mueve a movernos solo a Él como a nuestro primer origen y nuestro último fin, y a no preferirle a nada ni sustituirle con nada. Catecismo de la Iglesia Católica número 229. Fíjense lo que dice el Catecismo. La fe en Dios mueve a movernos solo a Él como a nuestro primer origen y nuestro último fin, y a no preferirle a nada ni sustituirle con nada. ¿Qué pasa cuando yo sustituyo a Dios con la plata? Me vuelvo idólatra de la plata. ¿Qué pasa cuando yo sustituyo a Dios con el fútbol? Me vuelvo idólatra del fútbol. ¿Qué pasa cuando yo sustituyo a Dios por la cerveza? Me vuelvo idólatra de la cerveza y devoto de San Pago. Dios siempre debe estar en primer lugar en nuestra vida. Nada debe sustituir a Dios. ¿Cómo conocemos que Dios es trino? ¿Por Jesús? Jesús nos enseña que Dios es su Padre, que Él es el Hijo y nos revela el Espíritu Santo. Gracias a Jesús conocemos que Dios es uno y trino, porque Jesús nos ha dicho que Dios es su Padre. Jesús nos dice que Él es el Hijo y Jesús nos revela y nos envía el Espíritu Santo. Gracias a Jesús conocemos que Dios es Trinidad. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. En este pasaje, que es el pasaje de la Anunciación, aparecen las tres personas divinas. El Espíritu Santo, el Altísimo, que es el Padre, y el Hijo, que es la segunda persona de la Trinidad. El Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. Aquí aparecen las tres personas divinas. El Espíritu Santo, la tercera persona divina, el Padre, la primera persona divina, y en mi nombre, Jesús, la segunda persona divina. Es un pasaje donde aparecen las tres personas divinas.
Nosotros sabemos que Jesús es aquel que nos ha enseñado la verdad de Dios. Jesús nos ha enseñado que Dios es Trinidad. Jesús nos enseña que Dios es su Padre. Jesús nos enseña que es el Hijo. Y Jesús nos enseña la existencia del Espíritu Santo. Este es el mandato misionero. Id pues y haced discípulos a toda la gente, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Aquí tenemos un texto clarísimo donde aparecen las tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué nos enseña el misterio de la Trinidad? Que Dios es comunión de personas. Dios no es un ser solitario. Dios es amor. Primera de Juan 4:8, primera de Juan 4:16. El misterio de la Trinidad nos lleva a hablar de que Dios es comunión de personas. Dios es familia porque Dios es comunión de personas. Dios no es un ser solitario. Dios es amor porque en Dios todo es donación. El Padre vive para el Hijo y para el Espíritu Santo. El Hijo vive para el Padre y para el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive para el Padre y para el Hijo. Dios es comunión de personas. Hermanos, si en nuestras familias se vive la comunión, en nuestras familias se refleja a Dios uno y trino. Nuestras familias tienen que ser comunión de personas. Nuestra casa tiene que ser un hogar, no un hotel. ¿Y cómo nuestra casa es un hogar? Cuando somos comunión de personas. Qué pena cuando a veces, porque no hay diálogo, porque no hay una relación personal, la familia deja de ser familia y se convierte en una suma de individuos. Por eso nuestras familias tienen que reflejar a la Trinidad. Nuestras familias deben ser comunión de personas. ¿A qué llamamos obras divinas? El catecismo, una vez que nos habla de Dios uno y trino, nos habla de las obras divinas. Todo lo que Dios hace hacia afuera de él. Crear, salvar y santificar. Acciones act extra. ¿Qué son las obras divinas? Todo lo que Dios hace hacia afuera de él. Crear, salvar y santificar. Ese Dios uno y trino crea, ese Dios uno y trino salva, ese Dios uno y trino santifica. ¿Qué características tienen las obras divinas? Todo lo que Dios hace es común a las tres personas divinas. Es decir, que la creación es un acto común a las tres personas divinas. La salvación es un acto común a las tres personas divinas. La santificación es un acto común a las tres personas divinas. Le atribuimos al Padre la creación, le atribuimos al Hijo la salvación, le atribuimos al Espíritu Santo la santificación, porque es una forma de hablar. Pero estrictamente hablando, la creación es un acto de las tres personas divinas. La salvación es un acto de las tres personas divinas. La santificación es un acto de las tres personas divinas. Y todo lo que Dios hace es para su mayor gloria. Dios no necesitaba crear, ha creado para su mayor gloria, en el sentido de que todo lo ha creado por amor. No hay necesidad de que Dios haya creado un ser, lo ha hecho por puro amor. Y todo lo que nosotros hacemos tiene que ser para la mayor gloria de Dios. Las personas divinas, inseparables en su ser, son también inseparables en su obrar. Pero en la única operación divina, cada una manifiesta lo que le es propio en la Trinidad, sobre todo en las misiones divinas de la encarnación del Hijo y del don del Espíritu Santo. Catecismo de la Iglesia Católica, número 267. ¿Qué nos está diciendo este número? Que el que se ha encarnado es el Hijo, no es el Padre ni el Espíritu Santo. Y el que es enviado como don
del Padre y del Hijo es el Espíritu Santo. ¿A qué nos lleva a confesar la verdad de la Trinidad? A vivir como santuarios de la Trinidad. Hijos de Dios Padre, hermanos de Cristo, ungidos por el Espíritu Santo. Estamos llamados, hermanos, a vivir como santuarios de la Trinidad. Es decir, estamos llamados a vivir como verdaderos hijos de Dios Padre, como hermanos de Cristo, como ungidos por el Espíritu Santo. Eso significa vivir en gracia de Dios. Vivir en gracia de Dios significa vivir como santuarios de la Trinidad. Hijos de Dios Padre, abandonarnos en nuestro Padre Dios, hermanos de Cristo, hacer de Cristo el centro de nuestras vidas, como lo hizo San Pablo. Hoy estamos celebrando la conversión de Pablo. San Pablo va a decir, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, Gálatas 2:20. Estamos llamados a vivir como ungidos por el Espíritu Santo. Un ungido por el Espíritu Santo, todo lo que hace lleva la huella de Cristo. Somos ungidos por el Espíritu Santo para hacer el bien, para proclamar la verdad, para ponernos al servicio de los demás. Estamos ungidos para imitar a Jesús, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, dice Hechos 10:38. ¿Qué atributo es el primero que nosotros proclamamos en el credo? Es la omnipotencia. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Dios es todopoderoso. Dios lo puede todo. ¿Qué nos dice el catecismo sobre el poder de Dios? El poder de Dios es universal. Para Dios no hay nada imposible. Es un poder misericordioso, porque Dios usa su poder no para aplastar al hombre, sino para salvar al hombre. Y es un poder misterioso. Primera de Corintios 2, 24 al 25. Y esto es muy actual, hermanos. ¿Cuántas personas dicen, ¿por qué Dios no actúa y nos libra de esta pandemia? El poder de Dios es misterioso. Queridos hermanos, el poder de Dios es universal. El poder de Dios se extiende a todos los recovecos de la realidad. El poder de Dios es misericordioso porque Dios tiene como poder su amor infinito. Y es un poder tal que nos perdona nuestros pecados. Pero también es un poder misterioso. Dios permite muchos males misteriosamente. No podemos entender esto a la perfección. El Padre ha permitido la muerte de su Hijo en la cruz. Pero no te olvides que Cristo no se quedó en la cruz, ha resucitado. El poder de Dios es misterioso. Hay que confiar en Dios. Dios sabe más. Cuando ustedes lleguen al cielo, y van a llegar al cielo porque desde aquí veo sus aureolas, van a darse cuenta de la sabiduría de Dios. ¿Por qué ha permitido esta pandemia? Ahora no lo entendemos. En el momento presente, inclusive, nos descuadra, podemos decir. Pero no te olvides que Dios sabe más y que todo ocurre para bien de los que aman a Dios. Romanos 8:28. El poder de Dios es universal, el poder de Dios es misericordioso, el poder de Dios es misterioso. Dios lo puede todo. De no ser por nuestra fe en que el amor de Dios es todopoderoso, ¿cómo creer que el Padre nos ha podido crear, el Hijo rescatar, el Espíritu Santo santificar? Catecismo en la Iglesia Católica número 278. El amor de Dios es todopoderoso. Luego de la omnipotencia, ¿qué atributo divino enseña el catecismo? Presenta a Dios creador. Ese Dios todopoderoso es creador, nos ha creado. ¿Qué implica decir que Dios es creador? Dios hace todo de la nada. Es el paso del no ser al ser. ¿Qué es crear? El paso del no ser al ser.
¿Y qué es la nada? Nada. Es lo que se cuenta en un colegio, que un sacerdote estaba explicando a los niños lo que es la creación y les decía: niños, Dios lo ha creado todo de la nada. ¿Saben lo que es la nada?, preguntó el sacerdote a los niños. Y un niño levantó la mano y dijo: padrecito, nada es lo que tengo en el bolsillo porque paro misio. Y tenía razón, nada es nada. ¿Quién puede hacer el paso del no ser al ser? Solo Dios, solo Él crea. ¿Qué podemos decir sobre Dios creador? Dios ha creado todo, Génesis 1:1. Dios crea todo de la nada, segunda de Macabeos 7:28. Dios crea con orden, Sabiduría 11:20. Dios crea por sabiduría y amor, Salmo 136. Dios cuida de su creación, Mateo 6. Dios renovará la creación manchada por el pecado, segunda de Pedro 3:13, Apocalipsis 21:1. Queridos hermanos, fíjense, el catecismo bebe de la palabra de Dios. Yo a veces me tengo que controlar la cólera cuando me encuentro con un evangélico un poco agresivo. Algunos sí son amables, tengo que reconocer que no todos son agresivos, no puedo generalizar, pero algunos son un poco fanáticos. Y te dicen: cura, ¿dónde está tu Biblia? Alguna vez me ha pasado. Todo lo que enseña la iglesia está en la Biblia. Pero hay que decir que el verbo no se hizo libro, el verbo se hizo carne. Por lo tanto, nosotros no seguimos un libro, seguimos a una persona viva. Seguimos a Cristo. Y la Biblia nos enseña a conocer a Dios. La Biblia nos enseña a seguir a Dios. Pero no seguimos un libro, seguimos a una persona viva que se llama Jesús. Dios ha creado todo, Génesis 1:1. Dios crea todo de la nada, segunda de Macabeos 7:28. Dios crea con orden, Sabiduría 11:20. Dios crea por sabiduría y amor, Salmo 136. Dios cuida de su creación, Mateo 6. Dios renovará la creación manchada por el pecado, según de Pedro 3:13, Apocalipsis 21:1. Esto es lo que enseña la iglesia sobre la creación. Dios lo ha creado todo, todo lo ha creado Dios. Y de la nada, y con orden, todo lo que Dios ha creado es bueno. Y lo más importante, la creación visible eres tú, la persona humana. Y Dios todo lo ha creado con sabiduría y amor. Y Dios cuida de su creación. Padre Carlos, pero esta pandemia está haciendo que yo dude de la providencia de Dios. No dudes, Dios te cuida, Dios sabe más. Queridos hermanos, no le echemos la culpa a Dios, además de muchos males que somos nosotros los responsables. Somos nosotros los responsables de los males que están pasando actualmente en el mundo. Fíjense cómo algunos han aprovechado la pandemia para impulsar sus agendas contra la vida. Lo hemos visto en España con la ley a favor de la eutanasia, lo hemos visto en Argentina con la ley a favor del aborto. Es impresionante y además escandaloso cómo se han aprovechado de un tiempo de dolor y sufrimiento para impulsar sus agendas contra la vida. Todo eso hace daño. Pero Dios nos sigue amando. Confiemos en Dios. Y Dios renovará la creación manchada por el pecado. La creación está manchada por el pecado, pero Dios la va a purificar cuando venga Jesús por segunda vez con la parucía. ¿Qué significa creador del cielo y de la tierra? Que Dios ha creado el mundo invisible y el mundo visible. Creador del cielo, mundo invisible; creador de la tierra, el mundo visible. ¿Qué implica el mundo invisible? La creación de los ángeles. Dios ha creado a los ángeles. ¿Quiénes son los ángeles? Angelos, mensajero. Seres espirituales creados para adorar a Dios. Isaías 6:3.
Un grupo de ángeles se rebelaron contra Dios y se hicieron demonios. Segunda de Pedro 2:4. Dios ha creado ángeles. Todo lo que Dios ha creado es bueno. Dios creó ángeles. Un grupo de ángeles decidieron vivir alejados de Dios. Ellos mismos se hicieron demonios. Dios no ha creado demonios, Dios ha creado ángeles. Un grupo de esos ángeles se rebelaron contra Dios y ellos mismos se hicieron demonios. Los demonios son ángeles caídos. Los ángeles son criaturas espirituales que glorifican a Dios. Fíjense, ¿quiénes son los ángeles? Son criaturas espirituales que glorifican a Dios sin cesar y que sirven sus designios salvíficos con las otras criaturas. Los ángeles cooperan en toda obra buena que hacemos. Y cada uno de nosotros tiene su guardaespaldas espiritual, que es su ángel custodio. Queridos hermanos, aclaro que la Iglesia tiene una doctrina clara sobre la devoción a los ángeles. Por lo tanto, no es correcto seguir ritos de la nueva era que hablan de nombres de ciertos ángeles y que además hablan de unos ritos donde tú tienes que llamarlos a tu casa abriéndole la puerta de tu casa. Eso no lo aprueba la Iglesia. Ese rito es de la nueva era. Además, para la nueva era, los ángeles son energías concentradas. La Iglesia te dice que los ángeles son seres espirituales, no son energías concentradas. Y no hay ritos especiales para llamar a los ángeles y tampoco hay nombres diferentes de otros arcángeles. Sabemos los nombres de 3 arcángeles: San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Punto. Ahora, hay millones de ángeles, pero no sabemos los nombres de esos ángeles. No hagamos cosas raras. La nueva era se aprovecha de que nosotros creemos en la existencia de los ángeles para meter ritos que son ritos supersticiosos. Así que usa las oraciones aprobadas por la Iglesia. Reza a tu ángel custodio con esa oración tan bonita que has aprendido cuando eras niño. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No me dejes solo, que me perdería. Ni vivir ni morir en pecado mortal. Jesús en la vida, Jesús en la muerte, por siempre Jesús. ¿Qué implica visible el hombre y el cosmos? ¿Hay oposición entre los relatos de la creación y la ciencia? No. Los relatos de la creación son enseñanzas religiosas con un lenguaje propio para comunicar verdades que Dios mismo quiere que conozcamos para nuestra salvación. La ciencia tiene otro campo, llega a teorías partiendo de la experiencia sensible, no puede ir más allá. La ciencia parte de lo visible, hace experimentos y deduce unas leyes. La ciencia tiene su campo. Y los relatos de la creación que aparecen, por ejemplo, en el Génesis, son enseñanzas religiosas, no son enseñanzas científicas. Lo que te está enseñando el Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, es que Dios lo ha creado todo y que dentro del mundo visible, lo más importante es la persona humana. Hay una enseñanza religiosa, no científica. Por lo tanto, no hay oposición entre la fe y la ciencia. No existe oposición. En la creación del mundo y del hombre, Dios ofreció el primero y universal testimonio de su amor todopoderoso y de su sabiduría, el primer anuncio de su designio benevolente que encuentra su fin en la nueva creación en Cristo. Catecismo de la Iglesia Católica, número 315. Cuando Dios ha creado el mundo y ha creado al hombre, ya ofreció un testimonio de amor. ¿Por qué nos ha creado Dios? Por amor. En un colegio, un sacerdote preguntó a los niños, ¿para qué nos ha creado Dios? Y una niña levantó la mano y dijo, Padrecito, Dios nos ha creado para hacerle compañía. Qué bonita respuesta.
Dios nos ha creado por amor para que estemos con Él. Porque todo lo que Dios hace es por amor. ¿Y qué verdades son fundamentales para hablar del hombre? El hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, Génesis 1, 26, 27. De toda la creación visible, el hombre es lo más importante, Génesis 1, 31. El hombre es unidad de cuerpo y alma, Génesis 2, 7. El hombre es un ser sexuado, Génesis 1, 26 al 27. El hombre está herido por el pecado original, Génesis 3. El hombre ha sido salvado por Cristo, Gálatas 5:1. El hombre está destinado a la vida eterna, Filipenses 3:20. Estas son las verdades fundamentales sobre la persona humana y todo está en el catecismo y como ustedes se pueden dar cuenta, todo tiene fundamento bíblico. Alguna vez les he dicho que la Biblia no es un cable de alta tensión. Para algunos la Biblia es un cable de alta tensión porque es intocable, te vas a electrocutar. No, abre tu Biblia, pero primero lee tu catecismo. El hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, tenemos un valor sagrado, nadie puede ser maltratado. Todo ser humano es imagen y semejanza de Dios, hay un valor sagrado en la persona humana. De toda la creación visible, el hombre es lo más importante. Estamos por encima de los animalitos, de los vegetales, de los minerales. Como ya lo he dicho alguna vez, si tienes mascotas, bendito sea Dios, pero trata mejor a la persona que está a tu lado que a tu mascota. No puede ser que la mascota sea mejor tratada que el prójimo. ¿Quién es el prójimo? El próximo. ¿Y quién es tu próximo? Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus abuelitos, tus nietos. El hombre es unidad de cuerpo y alma. Somos unidad de cuerpo y alma. Hay necesidades corporales y espirituales. Y con esa unidad corpóreo-espiritual debemos dar gloria a Dios. El hombre es un ser sexuado. O somos varones o somos mujeres. Y por eso la ideología de género atenta contra la palabra de Dios y contra la dignidad de la persona humana. Y no podemos admitir la ideología de género. El ser humano o es varón o es mujer. Y qué importante es dar una buena educación sexual a los niños. Los padres de familia deben dar una correcta educación sexual a sus hijos y para ello tienen que conocer la parte moral del catecismo. Se cuenta que una vez un niño de 6 años fue llamado por su papá y su papá le dice: Pepito, tenemos que hablar de sexo. Y el niño le dice: ya papá, ¿qué quieres saber? Imagínate, un niño de 6 años. Hoy los niños son muy precoces, pero desgraciadamente se informan de todo lo que tiene que ver con la sexualidad a través de muchas porquerías, como programas sucios, como redes asquerosas, como una serie de cuestiones que deforman la conciencia de los niños. Por eso los padres de familia tienen que formar correctamente a sus hijos también en el tema de la sexualidad. Somos seres sexuados y la sexualidad es una dimensión de la persona humana y por lo tanto la sexualidad tiene un valor sagrado. El hombre está herido por el pecado original, el pecado hace daño, pero hemos sido salvados por Cristo y estamos destinados a la vida eterna. El hombre es corpore et anima unus, una unidad de cuerpo y alma. La doctrina de la fe afirma que el alma espiritual e inmortal es creada de forma inmediata por Dios. Catecismo de la Iglesia Católica número 382. Nuestra alma es inmortal. Somos unidad de cuerpo y alma. Cuando viene la muerte, el alma se separa del cuerpo. El alma es inmortal, pervive. ¿A dónde puede ir el alma? Al cielo o al purgatorio o al infierno. Luego ya hablaremos del más allá. Volvamos al más acá. Estamos ahorita hablando de creo en Dios. El cuerpo, ya sin el alma, se corrompe, se vuelve cadáver. Pero cuando venga Jesús por segunda vez, se dará la resurrección.
vamos a hacer la síntesis. Ya hemos terminado la clase de hoy. Por la paciencia que me han tenido, tienen 1.000.000 de años menos en el purgatorio. Hoy hemos avanzado hasta el número 421. Creemos en un solo Dios que es Trinidad. Jesús nos ha mostrado la verdad más profunda de Dios. Jesús nos dice que Dios es su Padre, Jesús nos dice que Él es el Hijo y Jesús nos enseña el Espíritu Santo y nos envía el Espíritu Santo. Todo lo que Dios obra es común a las tres personas divinas. Todo lo que Dios ha hecho hacia afuera, la creación, la salvación, la santificación, es común a las tres personas divinas. Ese único Dios es creador de todo lo que existe, lo visible y lo invisible. Dentro de lo visible, lo más importante es la persona humana. Y en lo invisible están los ángeles. Dios ha creado ángeles, un grupo de ángeles se rebelaron contra Dios y ellos mismos se hicieron demonios. De la creación visible, el ser humano es lo más importante. Por eso la Iglesia defiende la dignidad de la persona humana. En el mundo visible, lo más importante es la persona humana. Hay que cuidar a las personas. El hombre está llamado a ser santuario vivo de la Trinidad. Es decir, tenemos que vivir como verdaderos hijos de Dios Padre, como hermanos de Cristo y como ungidos del Espíritu Santo. Aquí tenemos la síntesis hasta el número 421. El PowerPoint va a ser colgado en el Facebook. El costo va a ser que recen un Ave María por este siervo inútil. La vez pasada fui a ver a una señora que me pidió que le llevara la comunión. Toqué el timbre de la casa y la nieta pregunta, ¿quién es? Y yo dije, soy un siervo inútil. Y la chica dice, pase, padre Carlos. Yo felicité a esa chica porque reconoció quién estaba tocando el timbre, un siervo inútil. Queridos hermanos, todo lo que se hace es para compartir, así que con mucho gusto vamos a colocar el PowerPoint en el Facebook para que ustedes también lo puedan tener. Muchas gracias por su paciencia y mañana seguimos, Dios mediante, si es que no se acaba el mundo antes. Hay que seguir rezando. Hermanos, no bajemos la guardia. Tenemos que seguir rezando, de manera especial el Santo Rosario. Hay que invocar más a María Auxiliadora. Y por supuesto hay que cuidarnos. Queridos hermanos, reitero mi gratitud por su paciencia. Hemos avanzado hoy un buen trecho, todavía falta bastante. Hoy hemos tomado el pisco sour y el ceviche. Mañana otra entrada. ¿Qué quieren? Papa a la huancaína. Muy bien. ¿Qué más? Escabeche, lagartija. Muy bien. Voy a darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Con la alegría de vivir siempre con Jesús nuestro Señor y María nuestra Madre, nos quedamos en la paz de Dios. Muchas gracias y buenas noches.